Iniciamos la ponencia con el doctor Víctor Guillermo Cornejo Villanueva de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, con su ponencia El análisis comparativo de los efectos del ayuno en el microbioma del ciego en tres razas de cuy, Andina, Inti y Perú. Él es bachiller en genética y biotecnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, coordinador del área de tecnología en ciencia en tu comunidad y redactor científico. Muchísimas gracias, doctor, por estar presente. Le damos el pase. Tiene 15 minutos, por favor. No, pero no, ahorita que se me va a compartir. Si se llega a ver. A ver. Sí, se llega a visualizar. Ok, bueno, entonces en ese caso les voy a compartir un poco acerca de unos proyectos que hemos estado haciendo en el Laboratorio de Fisiología Molecular, el cual en ese caso va a ser respecto, como estaban indicando, el análisis comparativo de los efectos del ayuno en el microbioma del ciego entre raza de cuy, Andina Inti Perú, el cual ha sido un proyecto del Laboratorio de Fisiología Molecular. Y bueno, como tal, ese proyecto lo que abarca en sí son todos los estudios a nivel de bacterias, pero en particular lo que tiene que ver con el microbioma en sí. Y este microbioma, para darles un enfoque general de lo que esto abarca, es tanto el estudio del microbiota, lo cual abarca a todo tipo de microorganismos, ya sea bacteria, arquea, fungi, protistas, algas, involucradas dentro de este teatro de la actividad, lo cual involucra todas las interacciones, todos los compuestos que van a ir generando, así como también estas condiciones ambientales, moléculas de señalización, toda esa interacción que va a haber dentro de parte de este medio de la microbiota, lo cual se puede ver mejor en una gráfica como esta. Aquí en la calle del microbioma vamos a ver también lo que son interacciones entre estos microorganismos y todas las señales que estos llegan a producir. Entonces, ese estudio del microbioma se puede hacer a todo tipo de rasgos, ya sea a nivel ambiental, analizando, por ejemplo, el suelo, los océanos, así como también a nivel dentro de cada organismo, lo cual hemos abarcado en el estudio, ya que se pueden hacer estudios en diferentes tipos de órganos, tejidos, ya sea a nivel de la boca, los pulmones, el esófago. Y justamente en ese caso nos hemos centrado en particular a nivel de los órganos digestivos, ¿no? De los cuyes. Solo que acá, bueno, acá después una gráfica de un humano como para dar una comparación a lo que estamos viendo. ¿Y cuál es la importancia como tal de hacer estudios en el microbioma? Hay un montón de factores y análisis que se pueden realizar, ya que esto nos permite ver, ya sea comparar diferentes tipos de dieta, ver los factores genéticos en el huésped frente a diferentes tipos de microbiota que pueden haber dentro de él. También ver los péptidos que se generan los compuestos, las reacciones frente a ciertos fármacos o drogas, así como factores ambientales y otros muchos factores más. Todo esto al final va a afectar a la microbiota, en este caso a la microbiota, por ejemplo, intestinal, y lo que se quiere ver es cómo es que esto también llega a variar, ¿no? Y en nuestro caso en particular, lo hemos visto a nivel de razas de cuyes. Entonces, este estudio en la composición del microbioma llega a tener un gran desafío y es también el hecho de cómo analizarlo. Para esto lo que se suele hacer es después de procesar todo lo que está en los tejidos, todas las bacterias presentes, ya con las herramientas informáticas se obtienen las secuencias de ADN a partir de nuestro input, nuestra data inicial, y esto lo asociamos con datas de bases de datos para así poder predecir a qué organismo corresponde cada secuencia, a qué bacteria corresponde cada read, cada secuencia de ADN. Y justamente esto nos permite al final hacer estudios taxonómicos y estudios de abundancias de cada una de estas taxas que vamos analizando. Entonces, esto es lo que se suele hacer en la actualidad, esta predicción en la composición del microbioma. Y para esto hay diferentes regiones del ADN que se suelen usar para estos estudios, dentro de los cuales se encuentra lo que es el gen del 16S del ARN ribosomal, ya que este es un marcador muy clave y universal para poder identificar ciertas regiones claves correspondientes a diferentes taxas de bacterias, en este caso. Entonces, a partir de esta región, de este gen del 16S, hay diferentes, valga la redundancia, regiones que se usan como objetivos, como targets, para diseñar los primers que permitirían la amplificación posterior del ADN.
Y justamente en nuestro caso hemos usado pues el 515F y el 10506R para poder usarlos como primers y así diseñar posteriormente ya em, identificar las secuencias clave. Entonces, dentro de la parte de informática, que ha sido una de las de más interés en estos estudios, y la que más me quiero centrar en explicarle, más que la parte de lo que es extracción de la materia, es que a partir de las secuencias de raw data, que es la que se obtienen, lo que se suele hacer primero es un análisis de calidad de las secuencias, ver que estén con una calidad mayor o igual a 30 en cada una de las bases. Y después se hace un corte en caso no tengan la calidad alguna de estas secuencias, como lo que también hicimos en nuestro estudio. Y a partir de cada una de las secuencias, como les indicaba anteriormente, lo que se suele hacer es la asignación taxonómica, mediante bases de datos o mediante programas como Chime2, poder asignar estos reads con ciertas taxas en particular. Y después de tener toda la data procesada, se hace el correspondiente análisis taxonómico ya con comandos de R, de Python, así como también se pueden hacer estudios de filogenia, por ejemplo. Y justamente acá les indicaba lo que era un poco acerca del Chime2, este programa que ha sido muy clave para este estudio y el cual nos permitió publicar posteriormente el artículo, que también les voy a mencionar más adelante, el cual abarca estos estudios a nivel metagenómico, ya sea con 16S o con otras regiones, para poder identificar, ¿no? Asociar las regiones de los REITs con ciertas taxas en particular. Y justo para este estudio hemos tenido este workflow o esa etapa de trabajo para ver la parte metodológica, el cual, a partir de la mucosa del lumen transversal de ciego de Cuy, hemos extraído este ADN genómico, el cual hemos procesado, lo hemos cuantificado para ver que esté en buenas concentraciones, así como ver su calidad. Luego lo amplificamos mediante PCR, específicamente el gen 16S de ARN ribosomal, que les indiqué previamente, y luego ver que esté presente justamente, está solamente en la región del ARN ribosomal 16S, mediante una corrida en electroforesis en gel de agarosa, para ya finalmente purificarlo, que no tenga ningún contaminante, liofilizarlo para que esté guardado, y así, en el momento respectivo, mandarlo a la compañía para que pueda hacer secuenciamiento de próxima generación, de generación sequencing con Illumina, y así obtener las regiones hipervariables del V3 y V4 de este gen 16S del ARN ribosomal. Luego que nos mandan y nos retornan esta secuencia solamente, se hace la parte de informática, que es lo que les indiqué en el slide anterior, y finalmente hacer el análisis estadístico de agrupamiento, ¿no? Ver, en ese caso, acorde a ciertas variables. En nuestro caso hemos comparado eh, 3 razas, Andina, Inti, Perú, de un total de 15 cuyes, para ver cómo es que variaba dentro de cada una de estas razas, ya sea diversidad alfa o a nivel de diversidad beta. Eso también es parte de uno de los esquemas que también se hizo para una tesis posteriormente, así como también se publicó un artículo. Pero como tal, bueno, acá también está justamente indicado los grupos que hemos abarcado por el estudio. Como tal, eran 5 cuyes de raza andina, 4 cuyes de raza Inti y 5 cuyes de raza Perú, en los cuales se comparaba cómo es que variaba la microbiota dentro de cada uno de estos 3 grupos. Y también para otro estudio que también hemos hecho más adelante, era también compararlo con tratamientos de alimentado de ayuno. Pero para esta oportunidad, más que nada les voy a contar lo que se obtuvo en el primer estudio que se hizo. Y bueno, lo primero que estábamos abarcando con la parte de informática, después que nos dieron las secuencias, fue ver principalmente la parte con Colab, con comandos de Python, y después hacerlo con comandos de R, para obtener todo tipo de gráficas como estas, ya sea de diversidad alfa o diversidad beta, análisis filogenéticos, así como también, por ejemplo, ver la calidad de las secuencias, ¿no? Y bueno, justo este es uno de el artículo que mencionaba, porque también lo quieren revisar más adelante, en el cual justo se publicó estos resultados que les voy a compartir así brevemente, en cuanto al estudio del análisis del microbioma de ciego en estas 3 razas de cuy. Con lo cual, primero se hizo un estudio de curvas de rarefacción para ver que tengan una buena cantidad de especies cada uno de los 3 grupos, cada una de las 3 razas, acorde al tamaño muestral, lo cual estuvo óptimo. En cuanto a diversidad alfa, no se obtuvo ninguna significancia estadística, pero principalmente donde hubo mayor diferencia fue con lo que es diversidad beta, ya que en este caso sí se ve como los 3 grupos, representados por diferentes figuras geométricas, están separados, no están como que
algunos junto con otros no, sino que están separados en tres grupos diferentes. Y específicamente, del que se encontró que había una mayor diferencia significativa era en el grupo de la raza de Perú, el cual estaba mucho más aislado que los otros grupos, acorde ya a las pruebas estadísticas, ya con las tablas que también hemos generado. También mediante heatmap se pudo ver también que ciertas taxas, géneros en particular, eran de interés también para los estudios. También se hicieron estudios a nivel de los filos Basilote y Bacteroidota para ver también qué eran los que más dominaban en los grupos, que es lo que más se vería en a ver, en esta gráfica acá también de abundancia relativa, para ver también, ¿no?, qué taxas en particular son las que eran las que abundaban más. Y como tal, también se abarcaron análisis de discriminante lineal, los LDAs también, para encontrar específicamente también cuáles sean las taxas más significativas dentro de todas las taxas que te generan al final después de hacer todo el procesamiento. Esto lo puedo tal vez explicar mejor acá con los hit trees, ya que acá también lo que se había encontrado más que nada era cómo es que en el caso de lo que era a nivel a ver, dentro de las razas, justamente como les indicaba, lo que era la raza Perú, fue lo que se encontró la mayor significancia estadística, donde había una mayor diversidad de taxas comparada a los otros tres grupos, lo cual también se ve más claro en el diagrama de Venn, ya que también van a ver que en sí hay un montón de taxas que se comparten en común dentro de los tres grupos. Pero lo más curioso, lo más particular sería ver también qué taxas son las que son diferentes dentro de cada uno de los tres grupos y ver cómo es que esto también se asocia a diferentes tipos de alimentación o también a la fisionomía de cada uno de estos cuyes, ya que justamente este tratamiento en ayunas puede tener un efecto significativo en las comunidades bacterianas de la microbiota del ciego, en cualquiera de estas tres razas, el cual se identificó, también en artículos previos se ha indicado, cómo es que el ayuno puede cambiar significativamente la diversidad beta en el microambiente general humano y cómo también se puede aplicar a nivel de cuyes. Además, el hecho de que en la raza Perú tuviera una mayor significancia comparada a los otros grupos era también más que nada por factores también fenotípicos que están presentes en esta raza a diferencia de las otras razas, como por ejemplo el rendimiento en canal, el aumento de peso, que pueden estar asociadas a las diferencias en la composición del microbioma de ciego que presenta la raza Perú en su estado de ayuno y también alimentado. Y que es lo que también se comparó ya en el estudio posterior que también se hizo a nivel ya de tratamientos alimentados de ayuno. Y como tal, esto va a alterar la estructura del microbioma a nivel de los cuyes, al menos esto es lo que se ha podido asociar, viendo la parte fenotípica de los cuyes con la parte también de las taxas que se han encontrado. Así como también, por ejemplo, del género Victivalis, el cual es el que también se compartió en todos los grupos de ayuno, en todas las razas, y como también este género está asociado al procesamiento de los alimentos de parte de los cuyes. Entonces, todo esto es lo que se va viendo y comparando para poder obtener un análisis más apropiado en cuanto a lo que has estado viendo los resultados. Y bueno, más que nada por tema de tiempo, igual quería también agradecer a los que son parte de nuestro grupo de investigación del Laboratorio de Fisiología Molecular, que han permitido poder llevar a cabo este proyecto y el cual está ya públicamente ya disponible en este artículo que les mencioné anteriormente, el cual también pueden revisar y están invitados a leerlo. Y también agradecer al RPU por la oportunidad de presentar estos proyectos mediante esta jornada de investigación. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Víctor, por su valioso aporte en cuanto a el microbioma del ciego. Entonces, yo quisiera preguntar a la audiencia, por favor, si tenemos alguna pregunta. Por favor, las preguntas a través del chat. Bueno, al no tener la pregunta, quisiera saber si tenemos confirmada la asistencia del doctor Hernán Carlos, por favor. Buenas tardes. Listo. Muy buenas tardes, doctor Hernán Carlos Cucho Dulmos, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
con su ponencia Parámetros cinemáticos y morfométricos de los espermatozoides de especies altoandinas. El doctor es egresado de la carrera de zootecnia de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, maestro en ciencias en producción animal por la Universidad Nacional Agraria La Molina, estudios de especialidad en mejoramiento genético animal en el INIA, España, y de bioestadística y selección genética en la Universidad de Lieja, Bélgica. Especialista en camélidos sudamericanos, evaluación y manejo de pastizales y mejora genética. Actualmente labora como profesor asociado ordinario de la Escuela Profesional de Zootecnia de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Lo dejo en el uso de la palabra. Tiene 15 minutos para su exposición. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Voy a compartir mi pantalla. La pueden ver, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí. Bien, listo. A ver, esto es más pequeño. Bien, les voy a hacer un resumen de los, de los trabajos que hemos hecho, ¿no? Viendo lo que son los parámetros cinemáticos y morfométricos, ¿no? En algunas especies altoandinas, ¿no? Es un trabajo que principalmente lo hacemos vía trabajos de tesis, ¿no? Nosotros trabajamos en el Centro Experimental La Raya, que es un centro que está en la frontera de Cusco con Puno, a 4.130 metros la parte de la estación, pero abarca desde los 4.000 metros hasta los 5.100 metros. Es un centro que tiene 6.000 hectáreas más o menos y se dedica principalmente a la crianza de alpacas, llamas. Tenemos ovinos, ¿no? Y tenemos algunas especies silvestres, ¿no? Por ejemplo, vicuñas, venados, ¿no? En este centro nosotros tenemos un laboratorio que es el de biotecnologías reproductivas, ¿no? Hacemos trabajos, por ejemplo, de análisis computarizado de semen, preservación de semen, ¿no? De camélidos, también de embriones, hacemos trabajos de inseminación artificial, principalmente en lo que es camélidos sudamericanos. Lo que vamos a hablar es algo sobre el análisis de semen asistido por computadora, ¿no? Estos sistemas los han empezado a utilizar en la década de 1970 y obviamente que primero los han empleado con humanos, ¿no? Con animales, ¿no? Los primeros reportes han ocurrido recién por los años 1990, ¿no? Lo que estos sistemas hacen es que nos ayudan a a tener datos mucho más precisos, ¿no? Mejorar la confiabilidad de los datos, por ejemplo, de movilidad, vitalidad, eh, morfología, morfometría, ¿no? Entonces, sin la variabilidad que, por ejemplo, tiene el hecho de que tengamos diferentes operadores, ¿no? Cuando estamos haciendo los análisis, ¿no? En acá, por ejemplo, tenemos un video de cómo es la movilidad de los espermatozoides de un carnero, ¿no? Entonces, usualmente cuando uno no tiene este tipo de sistemas, uno tiene que calcular, ¿no? Cuál es el porcentaje de movilidad, ¿no? Haciendo conteos, ¿no? Entonces, no es un dato muy preciso, ¿no? Entonces, estos sistemas lo que nos ayudan es a tener mucha más precisión, ¿no? En tener los porcentajes de movilidad, ¿no? Y no solamente los porcentajes de movilidad, sino tener también información sobre los parámetros cinemáticos. Los parámetros cinemáticos son esos parámetros de movimiento. Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de tecnología, nosotros, aparte de tener el dato grueso de movilidad total, podemos tener datos un poco más finos, por ejemplo, de velocidades, ¿no? Por ejemplo, de la velocidad curvilínea, de la velocidad pues, en línea recta del espermatozoide, del desplazamiento del espermatozoide pues dentro de una trayectoria que viene a ser la amplitud del desplazamiento lateral de la cabeza, la frecuencia de batido de la cola de los espermatozoides, ¿no? Y algunos otros parámetros, ¿no? Como los índices de linealidad, rectitud y oscilación, ¿no?
¿no? Entonces, para empezar, hemos hecho trabajos, por ejemplo, en cuyes, ¿no? Hemos determinado la movilidad y los parámetros de movilidad en espermatozoides de cuy, que hemos colectado por electroeyaculación, ¿no? Tenemos un protocolo de colección, pues utilizando ketamina, silacina, al animal se lo duerme y se colecta el semen vía electroeyaculación, ¿no? Entonces acá tenemos algunos datos de los parámetros de movilidad, ¿no? Las velocidades, ¿no? El índice de oscilación y la velocidad de batido de cola, ¿no? Principalmente los trabajos que hacemos los hacemos vía trabajos de tesis de pregrado, ¿no? ¿No? Y, por ejemplo, acá tenemos un video de cómo se mueven los espermatozoides de cuy, ¿no? Los espermatozoides de cuy tienen una característica de que se encuentran apilados uno encima de otro, ¿no? Entonces, podemos tener espermatozoides que están agrupados de uno, dos, tres, cuatro o cinco o más, ¿no? Entonces, en la imagen ustedes pueden ver que hay espermatozoides y se ven varias colitas, ¿no? Eso significa que no es un solo espermatozoide, ¿no? Y no es un espermatozoide que tiene varias colas, sino que es un espermatozoide que está apilado, no uno encima del otro, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos podido determinar, por ejemplo, es que, pues, un espermatozoide que está apilado de cuatro o cinco más es mucho más veloz, ¿no? Que un espermatozoide que está solo, ¿no? Esa es una de las cosas, por ejemplo, ¿no? Después, obviamente que hemos hecho trabajos de movilidad en lo que son los espermatozoides de alpaca, ¿no? Por diferentes métodos de colección, ¿no? Por desviación de los conductos deferentes, por vagina artificial, por electroeyaculación, ¿no? Y obviamente en diferentes tiempos, ¿no? Y como podemos ver, ¿no? Las velocidades cambian. Los espermatozoides de los camélidos casi no se mueven, ¿no? Están dentro de una sustancia viscosa que hace que no se muevan, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, los espermatozoides que provienen de la vagina artificial o que provienen de electroeyaculación, ¿no? La velocidad curvilínea es mucho menor que los que se obtienen de la desviación de los conductos deferentes, ¿no? Estos espermatozoides no tienen la secreción de la próstata, ¿no? Que esa secreción hace que estos espermatozoides permanezcan pues casi inmóviles, ¿no? Entonces, por eso, pues estos valores son un poco más altos, ¿no? Entonces, acá tenemos una imagen de, digamos, estas dos, ¿no? De cómo se colecta por vagina artificial, ¿no? Por electroeyaculación y por desviación del conducto deferente, ¿no? También, obviamente, que tenemos datos de llamas, ¿no? Nosotros como tenemos este problema de que los espermatozoides no se mueven, ¿no? Y necesitamos hacer trabajos de criopreservación de semen para luego inseminar, ¿no? Entonces necesitamos quitar, ¿no? Ese hecho de que haya esa sustancia que mantenga los espermatozoides ahí agrupados, ¿no? Entonces utilizamos enzimas, ¿no? Para que podamos quitarle ese esa especie de gelatina que tienen, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos una enzima que se llama la papaína, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos datos, ¿no? De la movilidad, ¿no? Por ejemplo, acá la movilidad, la velocidad curvilínea de fresco y de gelificado, ¿no? ¿No? Entonces, obviamente que es mucho mayor, ¿no? Cuando le echas la enzima, los espermatozoides se van a mover mucho más, ¿no? ¿No? Acá tienen también algunos videos, ¿no? De cómo se mueven, ¿no? Los espermatozoides de alpaca y llama, ¿no? Cuando hemos utilizado, pues, esta enzima, ¿no? Entonces, cuando hablamos de morfología y parámetros morfométricos, primero, pues, hablaremos de que de que hay especies, ¿no? En la que los espermatozoides casi no cambian de forma, tienen la misma forma, lo único que cambian es el tamaño, ¿no? Por ejemplo, el cerdo, el conejo, el cuy, el puma, ¿no? Pues tienen espermatozoides que son de la misma forma, lo único que cambia es el tamaño. Pero hay otro tipo de especies en la que
pues hay diferentes formas que podemos distinguir cuando hacemos la colección, ¿no? de semen, ¿no? Por ejemplo, el hombre, la alpaca, la llama, tienen espermatozoides de diferente forma, ¿no? Hemos trabajado con vicuñas, ¿no? Entonces, en vicuñas hemos distinguido 5 formas de los espermatozoides, ¿no? Forma normal, forma de pera, forma alargada, forma corta, redondeada. En el cuy, la forma del cuy es la misma, pero lo que varía es el acrosoma que tiene encima. Entonces hay una clasificación que puedes hacerle en función al acrosoma y cómo este acrosoma está reaccionado o no, ¿no? Entonces, en el caso del espermatozoide A y B son pues acrosomas que están casi intactos, el C es un acrosoma degradado y el D es un espermatozoide de cuy sin acrosoma. En lo que es la morfometría como su nombre pues ahí lo dice, es la medición, ¿no? Entonces, en la morfometría nosotros podemos determinar las medidas de los espermatozoides, largo, ancho, área, perímetro, ¿no? No solamente de la cabeza del espermatozoide, sino de la pieza intermedia, ¿no? Hemos hecho trabajos en el venado de cola blanca, por ejemplo, ¿no? Entonces, en acá tienen una imagen de los espermatozoides, el espermatozoide tal como se ve en el microscopio, ¿no? Y cómo utilizando una tinción, en este caso hemacolor, ¿no? Hacemos que se discrimine la parte del acrosoma, ¿no? Con el resto de la cabeza, ¿no? Y podamos tener datos de largo, ancho, ¿no? Área, perímetro y otros datos más, ¿no? De la cabeza de los espermatozoides del venado, ¿no? Entonces, eh, como podemos ver, los datos no son los mismos, ¿no? Entonces, los espermatozoides van cambiando de tamaño, ¿no? Entonces, eso lo que nos permite hacer es determinar subpoblaciones espermáticas, ¿no? En los espermatozoides, porque no solamente por la forma de la cabeza de los espermatozoides, sino también, ¿no? Los espermatozoides no tienen la misma velocidad, ¿no? Hemos hecho trabajos determinando subpoblaciones espermáticas de acuerdo a las velocidades, ¿no? Pero en acá lo que tenemos, por ejemplo, en el venado de cola blanca, que se ha determinado 4 subpoblaciones de espermatozoides de acuerdo a la morfometría, ¿no? Y que van variando, ¿no? Principalmente de acuerdo al largo, al ancho, a si son delgadas o si son pequeñas, ¿no? Entonces se puede agrupar en, en- en conglomerados, ¿no? En este caso, cuando se hizo el análisis, se ha determinado 4 subpoblaciones en el venado de cola blanca. Hemos hecho trabajos también en el cuyo, obviamente, ¿no? Acá tienen algunos datos, ¿no? De cómo varían, pues, las áreas, largos y anchos, ¿no? En el cuy, ¿no? Hemos hecho en la alpaca lo que hemos probado es diferentes tipos de tinciones, porque también dependiendo del tipo de tinción va a ser que el espermatozoide sea un poquito más grande o un poco más pequeño, ¿no? Entonces, esto también nos ha permitido saber con qué tipo de tinción nosotros tenemos más precisión, ¿no? Tenemos menos error cuando capturamos los espermatozoides en el equipo, ¿no? En nuestro caso, pues, el colorante que funcionaba mucho mejor era el hemacolor, ¿no? En las vicuñas también hemos determinado lo que es sus parámetros morfométricos, es decir, el tamaño, ¿no? de estos espermatozoides y también las subpoblaciones. En el caso de la vicuña, nosotros hemos encontrado que existen 5 subpoblaciones espermáticas, ¿no? En la llama también hemos determinado las subpoblaciones espermáticas por la morfometría, y en el caso de esta especie hemos encontrado que hay 4 subpoblaciones, ¿no? de espermatozoides de acuerdo pues, a sus características morfométricas, ¿no? En la llama, ¿no? Como les decía, este es un trabajo que hacemos en equipo, ahí está el nombre de los que componemos el equipo y de los tesistas, ¿no? Nosotros hemos empezado a trabajar más o menos desde el año 2011, ¿no? Viendo
lo que es la fisiología del espermatozoide de especies andinas, obviamente que incidiendo en lo que son los camélidos sudamericanos, que es el fuerte que tenemos en nuestro centro experimental, ¿no? Como les decía, es principalmente a través de tesis de pregrado, hemos hecho más de 20 y tantas tesis sobre el tema, ¿no? Entonces, y de lo que les he comentado, hemos publicado más de 11 artículos, ¿no? En revistas indexadas en Scopus, un par en Cielo, otras más que tienen identificador digital, ¿no? Y obviamente para decirles, ¿no? Que este tipo de sistemas nos dan una valoración objetiva, ¿no? De la calidad espermática de los animales, ¿no? Y pues nos permiten hacer un sinnúmero de evaluaciones, ¿no? No solamente de la cinética del espermatozoide, no solamente de la morfología y morfometría, sino también, por ejemplo, de la integridad cromosomal, hemos hecho trabajos de fragmentación del ADN espermático, ¿no? De la funcionalidad de la membrana espermática, ¿no? Entre otras variables microscópicas, ¿no? Que el hecho de hacer esos trabajos, pues es un paso intermedio, ¿no? En los trabajos que se hacen, ¿no? Pues en el proceso pues, del uso de biotecnologías reproductivas, ¿no? En nuestro caso es principalmente el hecho de trabajos de criopreservación de semen, ¿no? Y obviamente que se puede utilizar en investigación básica aplicada. Gracias. Un minuto. Vamos a ver, de cirugía, Listo. de consideración del pH, de OBES, cirugía. ¿Tienes examen de cirugía? Por favor, ¿podrían apagar ese micrófono? Bien, Sí, gracias. les pedimos que tengan cuidado con sus audios. Adelante, Valeria, por favor. Ya está. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo supongo que estudiar este tipo de aspectos nos puede proporcionar una valiosa información acerca de la adaptación de especies, ¿no? De estas especies a entornos de gran altitud que son uno de los más desafiantes, ¿no? Entonces, Sí, quisiera por favor al pleno saber si tienen alguna consulta o pregunta para el doctor. Creo que es bastante interesante la información que usted nos ha proporcionado. Muy agradecida por su ponencia, doctor. En este momento vamos a presentar al doctor José Francisco Goicochea Vargas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, con la ponencia Aislamiento, Evaluación in vitro e Identificación molecular de bacterias con potencial probiótico aisladas de las heces de cuyes, Cavia porceros. El doctor es médico veterinario graduado en la Universidad Nacional de Cajamarca, investigador RENACID, magíster en la producción animal por la Universidad Austral de Chile, doctor en medicina veterinaria por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, diplomado en traumatología y ortopedia veterinaria, docente principal de las cátedras de ginecología y obstetricia veterinaria y cirugía de grandes animales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNEVAL. Actualmente es responsable del Laboratorio de Cirugía y Biotecnología Reproductiva de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNEVAL y director del Laboratorio de Biotecnia Molecular de la UNEVAL. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. Muy buenas Voy a, tardes. Dejo en voy el a uso de la compartir palabra. pantalla. Tiene 15 minutos para su ponencia, por favor. Vamos, sale. Perfecto. Sí, está bien. Bien, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer estar participando de la cuarta semana de investigación 2023 por la Red Peruana de Universidades.
En esta oportunidad vamos a exponer el tema relacionado justamente con el área, diríamos, de biotecnología animal. Y el tema es caracterización de bacterias acidolácticas con potencial probiótico aislada del tracto intestinal de cuyes de la raza Perú criados en los centros de producción de la Unival. Bueno, este es un trabajo que fue justamente financiado bajo la convocatoria de proyectos especiales de grupo de investigación por la Universidad Hermiro Eliza. Trabajamos en un grupo de investigación bastante interesante que aparecemos justamente en la última línea de esta diapositiva. Bien, sabemos prácticamente que los cuyes son considerados como fuente importante nutritiva de excelente calidad debido a la textura, sabor y al color nutritivo de la carne. Gran número de productores existe en nuestro país. El último, digamos, información que tenemos de Vinagri del mes pasado, hay 800,000 productores a nivel nacional y existen 20 millones de unidades de cuyes en nuestro país. La evolución de la población de cuyas ha ido justamente variando en los últimos años, de tal manera que hemos tenido una caída para el 2020 con una pronta recuperación, ¿cierto?, de un 5%, casi de 1 millón por año en los últimos, entonces, 3 años, entonces, inclusive incluyendo la pandemia, que fue el punto más crítico donde cayeron justamente la producción de cuyes en el país. Además, también somos considerados uno de los países que exportan más cantidad de cuyes. El volumen de exportaciones de la carne también ha ido decayendo por la cuestión de la pandemia y se ha ido recuperando. Ya el 2022 estamos prácticamente ya en verde, con 8.5 toneladas al año que se venía, entonces, diríamos, exportando. Otro de los puntos también importantes es que estos animales, ¿cierto?, criados bajo estas condiciones, son presa fácil de algunas enfermedades infectocontagiosas, de algunos patógenos, como el caso de Salmonella, que puede llegar a tener una morbilidad de un 53% y una mortalidad aproximada de 95%, siendo el periodo más crítico durante la primera semana de vida, donde la mortalidad de estos animales es del 52.70%. Actualmente contamos para simplemente el control de este tipo de enfermedades, sobre todo a través de un manejo sanitario adecuado, el control de parásitos, problemas de piel, ¿cierto?, que se presentan por problemas justamente de sarna y otros problemas relacionados con problemas digestivos, inclusive también con problemas del aparato reproductor. Se ha venido entonces ensayando algunos entonces aditivos en las dietas para controlar este tipo de enfermedades, inclusive hay vacunas para Salmonella actualmente que tienen diríamos, una eficacia entre 60 y un 80%. Sin embargo, existen otros tipos entonces, ¿cierto?, de aditivos que se han venido utilizando, como era la aplicación de probióticos. Lamentablemente no tenemos, diríamos, actualmente hay un limitado éxito en reporte previamente sobre los parámetros productivos de estos animales. Es por ello que nosotros como objetivo tuvimos entonces como objetivo aislar y caracterizar las cepas nativas de las bacterias acidolácticas a partir de XD cuyes y evaluar su potencial probiótico in vitro e identificar con pruebas moleculares las cepas entonces seleccionadas. Debemos considerar que prácticamente los probióticos no solamente intervienen en los procesos de inmunomodulación debido a la interacción con receptores de tipo TOL, defensinas, citoquinas e inmunoglobulinas tipo A, sino también inducen a la expresión de genes para la producción entonces de mucina y ayudan a la restauración del epitelio entonces endotelial que, bueno, protegen al enterocito. Con la producción de ácidos grasos, cadena corta relacionada con la homeostasis del sistema inmune del intestino, que controla la absorción prácticamente, ¿cierto?, de sustancias tóxicas procedentes de estos patógenos, como también contrarrestar el efecto entonces de su acción entonces agresiva que tienen sobre el lumen del intestino. Además, también los probióticos han sido justamente involucrados en la producción de vitaminas, enzimas que ayudan al proceso de digestión y estimulación entonces de células también endocrinas. Bueno, este trabajo de investigación lo realizamos en la Universidad Emilio Balizán, en los centros de producción de Cotos y en el Laboratorio de Biotecnología Molecular de la universidad. 30 cuyes fueron entonces seleccionados de 40 entre hembras y machos con peso promedio, bueno, con promedios entre 400 y prácticamente 300 y 400 entonces gramos.
los cuales fueron distribuidos con un N de 10 animales por entonces en 3 corrales o en 3 pozas. Además también recibieron una dieta de adecuación, diríamos, ¿cierto?, a base de forraje verde, utilizando alfalfa, chala y además también cebada hidropónica. Al no presentar durante el tiempo signos de problemas, entonces de enfermedad compatibles con signos o síntomas de enfermedad incluida por patógenos, se recolectó entonces las muestras, entonces de 6 a 10 gramos por cada entonces corral, en tubos de ensayo, en tubos, perdón, de tipo Falcon, entonces que fueron lógicamente esterilizados, para remitirlos directamente a nuestro laboratorio para realizar el recuento y purificación de las bacterias ácido lácticas. Ya en el laboratorio fueron suspendidas justamente las muestras obtenidas de las partes más superficiales de las excretas para luego hacer las ilusiones correspondientes en solución fisiológica y fueron entonces sembradas en agar, tanto en agar MRSA como en agar triptona, como entonces de soja que es TCA. Para realizar entonces esto es el recuento prácticamente de las bacterias. Además entonces realizamos entonces la purificación de las bacterias lácticas en medio MRSA. Posteriormente realizamos la caracterización bioquímica de las colonias puras caracterizadas entonces mediante tinción de Gram. Y además se realizó el ensayo con peróxido de hidrógeno al 15% para determinar la capacidad catalasa y se realizó el ensayo con rojo fenol, y podemos ver los tubos de ensayo para determinar la habilidad fermentativa entonces de la glucosa. Una vez entonces determinadas y obtenidas entonces las colonias con bacterias gram positivas y catalasa negativa, fueron seleccionadas para estudiar entonces las enzimas útiles de disgregación, ¿cierto? Macromoléculas complejas como amilasas, proteasas y además también entonces celulasas. Esto se hizo en agar almidón para las amilasas, para entonces leche descremada, para el caso de las proteasas y leche descremada más agar, entonces suplementado con carboximetilcelulosa para las celulasas. Además, también se estudió la capacidad probiótica de los organismos seleccionados, ¿no? Se evaluó el antagonismo contra la Salmonella sp mediante el método doble capa y asimismo se determinó la tolerancia entonces de las bacterias con pHs bajos, entre 5 a 4, con el objetivo de seleccionar aquellas entonces con mayor tolerancia. Además, también tuvimos entonces que determinar la capacidad hemolítica para permitir excluir entonces aquellas bacterias que tienen entonces estabilidad, no nos sirven, no son entonces bacterias ácido lácticas. Y por último se realizaron entonces ensayos en la capacidad entonces probiótica, ¿no? Ensayos para conocer la habilidad de autoagregación y coagregación de Salmonella sp, que es muy importante entonces para la colonización intestinal y protección contra Salmonella del hospedero. Y finalmente tuvimos que caracterizar entonces la caracterización molecular para identificar los microorganismos con potencial probiótico seleccionados comenzando con la purificación del ADN genómico utilizando un kit comercial, ¿no? A base de columnas. La realización también se hizo de la ampliación con PCR mediante la técnica de punto final dirigido entonces al ARN ribosomal 16S de las muestras del ADN obtenido. Los productos entonces que fueron obtenidos con PCR fueron enviados para su secuenciamiento por el método modificado de Sanger. Las secuencias fueron analizadas finalmente por herramientas informáticas utilizando BLAST para permitir identificar, por comparación también con la base de datos del NCBD, y se constituyeron en árboles filogénicos con el programa MEGA 11 por el método de máxima verisimilitud, incluyendo secuencias del ARN al ribosomal 16S de las especies entonces relacionadas. Seguidamente vamos a ver entonces la parte que corresponde entonces a resultados y discusión. Este tema lo hemos querido compartir justamente también con nuestro expositor, bueno, que es parte de nuestro grupo de investigación, Max Salvatierra, para el cual entonces vamos entonces a darle el pase para que nos pueda dar informe acerca del resultado de discusión. Max. ¿Sí? Creo que está activada la sala.
cómo las empresas, ¿no? Por Dentro de favor, los cuidado con sus micrófonos. actualmente en la región de Huánuco se han adaptado a esta pandemia, ¿no? El tema del COVID-19. Nosotros sabemos, Buenas tardes. ¿no? Para continuar de manera breve con los resultados y discusiones de este trabajo, la colecta de heces, bueno, fue diluido en solución salina, aproximadamente una cantidad de 10 gramos por cada uno de los 3 corrales, a partir de los 30 animales, ¿no? Luego del ensayo de recuento y purificación bacteriana, se hicieron comparaciones entre siembras en agar TCA y siembras en agar MRS para determinar estas diferencias entre bacterias sin un gran requerimiento y las bacterias de ácido láctico de interés, obteniendo mayor cantidad de bacterias en el caso del medio sin mucho requerimiento, que es el medio TCA. Luego de purificaciones realizadas en medio MRS de estas bacterias ácido lácticas, se seleccionaron 10 colonias para los procesos de purificación, a partir de los cuales se obtuvieron diferentes colonias, y de las cuales se caracterizaron por el tamaño, por la forma y algunas otras características más. De las 30 que se eligieron inicialmente, 35, bueno, se obtuvieron al final 35, ya que algunas colonias no estaban del todo puras. Estas fueron analizadas de todas maneras y conservadas en ceparios con caldo y glicerol. Se hizo una caracterización bioquímica, como se mencionó en la metodología, de la cual se obtuvieron 33 aislados bacterianos con un 73% de patrón gram positivo y un 27% de gram negativo. ¿Sí? Luego se hizo la caracterización a partir de un ensayo catalasa con peróxido de hidrógeno, del cual un 36% se obtuvieron de catalasas negativas, y en el caso de la prueba fermentativa de glucosa, hubo un 72% de las colonias o de los aislados que sí lograron fermentar la glucosa, y en algunos casos produjeron gas CO2 a partir de esta fermentación. Luego de esta caracterización, se seleccionaron 10 bacterias que están mencionadas acá, bueno, a través de códigos G1C2, G1C4 y las demás, las cuales pasaron a las siguientes evaluaciones. Sí, estas bacterias, como se mencionó, tienen la característica principal de que son gram positivas y catalasa negativas. A partir de las pruebas enzimáticas, se caracterizaron pues los índices de proteasa, por ejemplo, en el cual la bacteria con código G1C2 mostró un mayor índice proteolítico en comparación, y de manera significativa en comparación a G1C4 y a G1C7, y que, basándonos en la bibliografía, estuvieron en el rango detectado también por otros autores, y resultados de acuerdo con un trabajo realizado para extracción de probióticos a partir de heces de cuy, en el cual también encontraron una mayor cantidad de estas bacterias con actividad proteolítica para la raza Perú. En el caso de la actividad amilasa, solo se encontró una bacteria que mostró esta actividad, con un índice de amilasa de 0.48, lo cual difiere un poco con otros trabajos donde sí encontraron mayor cantidad de bacterias que muestran este tipo de actividad enzimática. Y en el caso de la capacidad celulasa, no pudimos identificar bacterias con esta capacidad, lo cual sí tiene cierta relación con otros estudios en cuyes donde encontraron un porcentaje mínimo con un mayor número de colonias evaluadas, ¿no? Luego, las bacterias se hicieron un ensayo para ver su tolerancia a pHs bajos, obteniendo algunas con mayor tolerancia, por ejemplo, en el caso de G3C9 y G1C4 para pH 5 y G1C4 y G1C7 para pH 4. Hubieron diferencias significativas a nivel de comparación entre las bacterias crecidas a pH 6.5 y el crecimiento a pH 4. Sin embargo, no hubieron diferencias significativas entre pH 6.5 y pH 5.0. Es decir, estas bacterias toleran mucho mejor a un pH de 5.0 en comparación a un pH de 4 también. En el caso de la capacidad de inhibición con salmonela, se encontraron que todas ellas tenían capacidad de inhibición por la presencia de halos alrededor de las colonias. Y en el caso de la capacidad hemolítica, se encontró pues que la bacteria G1C4 y G4C8 mostraron un halo de tipo alfa hemólisis, con lo cual se descartaron para los siguientes análisis,
que fueron de autoagregación y de coagregación. En el caso de autoagregación, se obtiene que la colonia G13C7 fue la que tuvo mayor porcentaje de autoagregación, mucho más en relación a G1C2 y G1C7, y en el caso de coagregación también mostró un mayor porcentaje para este tipo de ensayos, ¿no? Ambas características muy importantes para la selección de probióticos. Se eligieron 5 de ellas en base a las características mencionadas anteriormente, la colonia G1C7, G13C3, G13C7, G13C9 y G13C10 para los análisis moleculares. En el gráfico izquierdo se muestra el gel donde están migrados los productos de PCR, y en la tabla de la derecha pues se muestran los análisis realizados con BLAST-N junto a una columna de porcentaje de identidad y el microorganismo con mayor identidad en base a la secuencia analizada, ¿no? Todos estos microorganismos tienen reportes bibliográficos que confirman su capacidad probiótica. Y bueno, esto fue también verificado a través de la construcción de árboles filogenéticos en el cual se encontró pues la relación con otras secuencias almacenadas en la base de datos de GenBank. En conclusión, pues a partir de este trabajo se aislaron 5 bacterias acidolácticas que cumplieron con varios criterios enzimáticos y de capacidad probiótica in vitro, como inhibición de salmonela, por ejemplo, los cuales van a servir para una segunda etapa en las cuales se van a desarrollar ya pruebas in vivo en los animales. A continuación y de manera rápida, doy pase al doctor Goicoechea para que pueda comentarles de manera breve sobre los trabajos en el laboratorio. Muchas gracias. Primero, entonces, quisiera mostrarle que este trabajo de investigación, como muchos que realizamos ahora, lo hacemos en el laboratorio de biotecnología entonces molecular, que es un laboratorio relativamente nuevo, que viene equipado. Tenemos un analizador para el rango infrarrojo cercano. Tenemos también, entonces, aquí un cromatógrafo UHPLC acoplado de espectrófono de masas, el termociclador para PCR de punto final, tenemos espectroscopía de Raman, prácticamente un laboratorio que viene entonces siendo, diríamos, acondicionado para realizar este tipo entonces de trabajos de alto impacto. Actualmente desarrollamos proyectos de investigación en biotecnología molecular, ya hemos completado varios de ellos, que prácticamente son 6 los que aparecen allí, y además también están en ejecución y otros que están prontos a iniciar, que prestamos entonces el servicio justamente de este laboratorio para los trabajos de investigación de los grupos de investigación de los docentes de nuestra universidad, así como también para los alumnos de pregrado y posgrado. La idea de todo ello es tratar entonces de invitarlos a ustedes, a todos los que están presentes, de repente que tienen interés con nuestro laboratorio, para poder trabajar en algunos proyectos que tengan o de repente prestarles también algún servicio, y estaremos muy encantados de tenerlos justamente aquí en nuestra universidad. Bueno, aquí están los correos al cual se pueden comunicar y en cualquier momento podemos entonces entrar en comunicación para ver si tienen algún proyecto que podemos hacer de forma mancomunada o de repente de apoyarlos en el desarrollo de sus trabajos, entonces proyectos de investigación. Muchísimas gracias. Doctor, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Seguramente todos estos aportes van a tener una significancia grande en la industria de salud y sobre todo de la alimentación. Bueno, quisiera preguntar a todos los presentes si tenemos alguna consulta para el doctor, por favor. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Goicoechea. Seguramente vamos a contar en otras oportunidades con su presencia. Muy amable. Muchas gracias a todos ustedes. Hay un mensaje para que está. Sí, dice felicitaciones por su trabajo de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Terminamos con la ponencia y invitamos ahora al doctor Rizal Alcides Robles Guainate de la Universidad Nacional Agraria de la Selva con la ponencia Uso de polifenoles y flavonoides de hojas de matico sobre los parámetros hematológicos y microbiológicos de los pollos parrilleros.
El doctor es ingeniero zootecnista, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, con maestría y doctorado en zootecnia. Nutrición animal por la Universidad Estadual Paulista Brasil. Actualmente labora en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva como docente principal y docente investigador, especialista en nutrición y alimentación de los monogástricos, porcinos, aves y cuyes, peces amazónicos, crustáceos y aprovechamiento de residuos agropecuarios. Doctor doctor Rizal Alcides, por favor, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Tiene 15 minutos para su exposición, por favor. ¿Me confirman si se escucha bien mi voz y mi presentación para ustedes? Sí, está perfecto. Ok. Bien, un saludo a los organizadores y a los que me antecedieron también. En esta oportunidad quiero compartir un trabajo realizado en la Facultad de Zootecnia y trata del uso de polifenoles y flavonoides de hojas de matico, una planta que crece en el trópico y en otros lugares también, y estas fueron probadas sobre los parámetros biológicos y productivos de pollos parrilleros. Como comentario, este trabajo fue financiado con un proyecto de Concitec, Fundecit, y ya estamos en la etapa de redacción del artículo y pronto será publicado. Como introducción, sabemos que el consumo de pollos es generalizado en el Perú. Tenemos un alto consumo y este pollito pues se transforma en carne de buena calidad de apenas en 35, 33 a 35 días, ¿no? Se transforma desde los 45 gramos a 2.200 gramos. Entonces, este crecimiento rápido pues nos da un producto que es una proteína animal de calidad y es una de las más consumidas. Pero a la vez, el hecho de pasar de 45 gramos a 2.200 gramos en pocos días, pues el animal entra en un proceso de estrés y esto hace de que aún todavía se hace uso de antibióticos promotores de crecimiento para controlar ciertas enfermedades y ciertos microorganismos patógenos. Entonces, sabemos muy bien que el uso continuo y de bajas dosis de algunos antibióticos provocan algunas resistencias de algunos microorganismos y que algunos de ellos pueden pasar al humano y a cada año tenemos alta mortalidad en los humanos a consecuencia de microorganismos resistentes. Entonces, el tema de hoy sobre la nutrición y cómo controlar este aspecto está pues girando a tomar algunas alternativas. En este caso, el uso de algunas plantas que se tienen en el trópico en otros lugares y que estas plantas tienen algunos productos que muy bien pueden ser aprovechados y hacerle un paralelo con los antibióticos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el matico, la especie Piper aduncum. Este matico fue recogido, fue de una zona bien controlada, en horas de la mañana, etcétera. Todos los detalles fueron secados en estufa y transformados en harina para luego ser enviados a un laboratorio para su extracción de polifenoles y flavonoides. Por tanto, con estos detalles, los objetivos del trabajo fueron evaluar pues, el hemograma y la bioquímica sanguínea de estos pollitos. También se han determinado las concentraciones de Escherichia coli
Staphylococcus aureus y Lactobacillus en la mucosa y el contenido intestinal de estos pollos. Y finalmente también hemos hecho una evaluación productiva de estos pollos para ver cómo han llegado a la parte final. Dicho trabajo se desarrolló en la parte central del Perú. Tenemos la región de Huánuco, la Universidad Nacional Agraria de la Selva, y dentro de ella la Facultad de Soteña, donde elaboramos y se hizo el trabajo. En cuanto a instalaciones, dentro de un galpón tradicional para el trópico, instalamos estas jaulas de 1 metro cuadrado, equipadas con comederos, bebederos y luz, porque hemos trabajado con pollitos bebé. En la otra parte, en las otras fotos, tenemos el laboratorio de sanidad animal, donde se procesaron los datos tanto de sangre como también de la microbiología. Para tener otros datos más, pues los pollos, la cantidad de pollos utilizados en este trabajo fue de casi de 400 pollos, tuvieron un peso medio de 46 gramos, edad de 1 día, todo de sexo macho, y para la hematología y bioquímica se tomaron muestras de sangre con y sin anticoagulante. Para la microbiología se tomaron 1 gramo de muestra del contenido y de la mucosa intestinal, y el desempeño productivo fue evaluado desde 1 a 33 días de edad. Los tratamientos que hemos evaluado en este trabajo fueron 6. Los 2 primeros son los controles, el control negativo, donde no tiene nada de antibiótico ni tampoco los polifenoles. En cambio, el T2 es un control positivo, donde tiene un antibiótico en la ración. Ya en la parte más negrita, del T3 al T5, se observa que el T3, los animales han consumido una agua de bebida con 17.5 ppm de polifenoles, y el T4 con el doble, que sería 35, y el T5 y el T6 ya fueron con las mismas dosis, pero de flavonoides. Entonces, esos fueron los tratamientos evaluados. Los diseños fueron para cada variable como tal. Y un poco de diferente hicimos es que las evaluaciones estadísticas se hicieron una comparación de los promedios por contrastes no ortogonales, ¿no? En este caso, hemos evaluado y hemos tomado una decisión con el grupo para hacer los 7 contrastes. El contraste 1 fue una comparación entre el control negativo y el control positivo, para ver cómo entre ellos, si hay alguna diferencia en cuanto a las variables evaluadas y a las dentro del trabajo. El contraste 2 ya es el control negativo, aquellos pollos que consumieron una ración, una agua de bebida sin antibióticos, sin nada, versus todo el promedio de los pollos que consumieron dosis de altas y bajas de polifenoles y flavonoides. El contraste 3 fue el control positivo versus dosis de polifenoles y flavonoides. Ya desde el contraste 4, nosotros hacemos la comparación, ¿no?, de dosis de bajas de flavonoides con polifenoles también en dosis bajas. Y también el 5, flavonoides con dosis altas versus polifenoles con dosis altas. En el 6 y 7 ya hicimos flavonoides de dosis bajas con flavonoides con dosis alta, y finalmente polifenoles con dosis altas y versus polifenoles de dosis baja y alta. Los resultados hemos obtenido en este primer objetivo, que sería parte del perfil hematológico. Observamos que dentro de las evaluaciones sanguíneas se hicieron pues hematocrito, hemoglobina, glóbulos rojos, blancos, los heterófilos, linfocitos, eosinófilos y monocitos, ¿no?, las células blancas. Y de ellos observamos que solamente se reportaron diferencias estadísticas en la comparación de promedios para los contrastes 4, 6 y 7, ¿no? Observándose, por ejemplo, en estas figuras que los linfocitos son en mayor cantidad en aquellos pollos que consumen flavonoides, 17.5 partes por millón, comparado
aquellos pollitos que consumieron los polifenoles en las mismas dosis. En la figura 2, sobre los glóbulos blancos, se observa que los flavonoides con 17.5 partes por millón, los glóbulos blancos fueron en mayor cantidad comparado a los flavonoides con 35 ppm. Y en la figura 3 tenemos otro contraste para, en este caso, los linfocitos circulantes sanguíneos, cuando los polifenoles fueron adicionados en 35 partes por millón en el agua de bebida, pues se incrementaron estos linfocitos comparado a aquellos aves que consumieron polifenoles en baja dosis. En esta tabla 2 tenemos la bioquímica sanguínea. También se evaluaron colesterol, proteína, albúmina, globulina, triglicéridos, glucosa, y las dos enzimas que son principalmente enzimas de la toxicidad del hígado, TGO y TGP. Aquí también se muestran algunas diferencias estadísticas para los contrastes, y verificamos acá, por ejemplo, ¿no?, como un dato muy interesante, que los triglicéridos se reducen, los triglicéridos sanguíneos se reducen en las aves que consumen polifenoles y flavonoides comparado a aquellas aves que consumieron alimento y agua sin antibiótico y sin extractos. En las figuras 5 y 6 se observa que tanto la proteína, la albúmina y en otro caso el TGO, pues nítidamente se ve que con flavonoides de 17.5 partes por millón, los niveles de TGO de esta enzima se incrementan por encima comparado a aquellas aves que consumieron polifenoles con las mismas dosis. Otro dato interesante también tenemos acá en esta figura 10, donde el colesterol y esta enzima TGO se incrementa cuando el pollito consume polifenoles de 35 ppm comparado a una dosis baja que es 17.5 ppm. Ya el TGP, de la misma forma, los niveles altos de polifenoles incrementa estos niveles comparado a niveles bajos. Eso es en el primer objetivo. Aquí tenemos la tabla 3 con el segundo objetivo, que es la verificación de las concentraciones de unidades formadoras de colonia de estos 3 microorganismos. 2 de ellos que son patógenos, ¿no? O generalmente se comportan como patógenos, E. coli y Staphylococcus aureus. Y el tercero es el Lactobacillus, que es un microorganismo benéfico en el tracto gastrointestinal. De la misma forma, se verifican los contrastes. Y muy interesante acá, por ejemplo, todas las aves que estaban en el tratamiento control negativo acaban teniendo menor cantidad de Staphylococcus aureus y también menor cantidad de lactobacillus, ¿no? Entonces, comparado con el control positivo que tenía el antibiótico, que sí tiene mayor lactobacillus y mayor cantidad de Staphylococcus. Aquí en la figura 11 se observa un dato más interesante, como aquellas aves que consumieron polifenoles y flavonoides en dosis altas y bajas reportan menor cantidad de E. coli, ¿no? Como quisiera que estas fracciones podrían estar controlando la población de esta E. coli, y lo mismo sucede en Staphylococcus aureus. También hemos determinado menor cantidad de unidades formadoras de colonia. Ya para lactobacillus es al contrario, ¿no? Los que consumen polifenoles y flavonoides pues tuvieron mayor cantidad de lactobacillus, indicando que de alguna forma los polifenoles y flavonoides estarían
modulando la microbiota intestinal. También en esta línea de los microorganismos tenemos pues cuando se compara a las dosis bajas de polifenoles y flavonoides, los polifenoles acaban teniendo mayor concentración de Escherichia coli y los flavonoides de alguna forma mantienen en menor cantidad. En la figura 14, cuando comparado dosis altas de polifenoles y flavonoides, los flavonoides no son muy buenos para los lactobacillus, pero sí los polifenoles mantienen altas concentraciones para los lactobacillus. Y en la figura 15 tenemos pues que la Escherichia coli se reduce cuando hay un tratamiento de polifenol con 35 ppm comparado a los polifenoles con bajas dosis. Y finalmente tenemos los parámetros productivos, cómo los pollos se han desarrollado en estos 33 días de edad. Identificamos en esta tabla, los pollos comenzaron con 43 gramos aproximadamente de peso vivo y a los 33 llegaron pues entre 1.600 a 1.800 gramos de peso vivo. Y las evaluaciones y las variables evaluadas fueron ganancia, consumo y conversión alimenticia. Y podemos decir ya que la conversión alimenticia no fue influenciada por ninguno de los tratamientos, pero sí la ganancia y el consumo. Aquí tenemos la figura 16. Se observa claramente que los pollos de control negativo ganaron más peso comparado a los que consumieron polifenoles y flavonoides. Y en la figura 17 se observa que la ganancia diaria de peso, pues igualmente hay una menor ganancia cuando los consumen polifenoles y flavonoides y comparado a los pollos del control positivo. De la misma forma, el consumo diario de alimento consumieron más alimento los pollos que consumieron con antibiótico comparado a las fracciones de polifenoles y flavonoides. Concluimos en la parte de hematología y bioquímica que los flavonoides a dosis de 17 ppm inducen a la mayor circulación de linfocitos y glóbulos blancos. Entre tanto, los polifenoles a 35 ppm inducen a la mayor circulación de linfocitos. Otra conclusión en esta línea tenemos los triglicéridos sanguíneos son reducidos por el uso de polifenoles y flavonoides de matico en pollos parrilleros. La siguiente es que 17.5 partes por millón de flavonoides de matico incrementan los valores de TGO en la sangre de pollos parrilleros. Y finalmente tenemos 35 partes por millón de polifenoles de matico, incrementa el colesterol, TGO y TGP, que aquellos que consumieron 17 ppm de polifenoles. Para los microorganismos y la mucosa del contenido intestinal, tenemos que la dosis de 17 y 35 ppm de polifenoles y flavonoides de matico reducen las unidades formadoras de colonia de E. coli y Staphylococcus aureus, y a la vez incrementa a las cepas de lactobacillus. Esto es una conclusión muy importante. Y la siguiente es que 17.5 ppm de flavonoides reducen las unidades formadoras de colonia de E. coli, y 35 ppm de polifenoles aumentan los lactobacillus, y 35 ppm de polifenoles reducen las unidades formadoras de colonia de E. coli y aumentan las cepas de aureus. Finalmente, los parámetros productivos podemos concluir que los pollos parrilleros suplementados con polifenoles y flavonoides ganan menos peso que los pollos del tratamiento control negativo. Asimismo, los pollos suplementados con antibiótico ganaron más peso y consumieron más alimento que los pollos suplementados con antibiótico. Y finalmente, la conversión alimenticia de estos pollos de 1 a 33 días de edad no fueron influenciadas por los tratamientos. Entonces, el grupo agradece a COSITEC por el financiamiento del proyecto. Y les agradezco por su atención y tenemos acá la última foto del grupo de investigación en la Facultad de Zootecnia, la UNAS. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rizal, por sus aportes y seguramente
esta investigación nos va a reflejar una tendencia creciente, sobre todo de la búsqueda de las alternativas naturales, ¿no? Que nos van a dar nos van a proporcionar sostenibilidad. Y bueno, con respecto al tema, sobre todo en la mejora de la producción avícola, ¿no? Muchísimas gracias. Yo quisiera saber si la audiencia tiene alguna pregunta, consulta para poder, para que el doctor nos pueda absolver. Tenemos una pregunta de la doctora María Elena Díaz. Del trabajo, ¿cuál sería la recomendación del uso de matico en función de los costos? Bien, muchas gracias por la pregunta. Em, eh, del, del total de las variables evaluadas y como quiera que también es un trabajo que todavía no tiene antecedentes in vivo, hay muchos trabajos que se han hecho in vitro. Podemos recomendar pues que esos dos datos, ¿no? Que los polifenoles y flavonoides reducen la cantidad de algunas bacterias patógenas, quiere decir que tienen un comportamiento desde un punto de vista, se puede modular la microbiota intestinal, y a la vez también esto hace de que la otra población benéfica que mantiene en equilibrio la microbiota, pues los lactobacilos se incrementan, ¿no? Entonces, eh, eh, así de directo a los costos, pues todavía no podría dar una opinión clara, pero a partir de este trabajo pues, se va a hacer algunos reajustes, algunas pruebas más para poder entrar a esa nueva etapa que es la comercialización de un producto natural que en otros lugares y en otras especies ya está haciéndose uso porque eh, sí o sí se tiene que dejar de utilizar el antibiótico. Eso sería sobre la pregunta, Valeria. Ay, perdón, muchísimas gracias. Mi micro estaba cerrado. Muchísimas gracias por la respuesta. Por favor, le suplicaría si tal vez tenemos alguna consulta más. Creo que no. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y seguros de, sobre todo, destacar la importancia de este espacio de diálogo y colaboración con tan importantes ponencias que definitivamente nos dan un viso de ayuda a la comunidad. Muchísimas gracias a todos los presentes y bueno, damos por terminada esta mesa de conferencias. Muchas gracias. Señorita Gamero, por favor, ¿podría mandarnos el link de la asistencia? En la parte derecha. Estimados, el link de la asistencia está en el chat en este momento. Le pedimos, vamos a dejar la sala abierta por 5 minutos y luego la cerraremos. Estará 5 minutos para que puedan utilizarlo. Gracias. Negra o esta línea negra es el promedio de todos esos glaciares. Verde está em oscuro. Una grande justa.